El ego, en términos psicológicos, se refiere a nuestra identidad consciente. Si consideramos el ego como una quimera, estaríamos sugiriendo que la identidad personal y la autoconciencia son ilusorias o inalcanzables. Sin embargo, la mayoría de las teorías psicológicas sostienen que el ego es una parte real y crucial de la experiencia humana. En la práctica del Zen se busca trascender el sentido del yo para experimentar una forma de conciencia que está más allá de la identidad personal. Una de las metas del Zen es alcanzar un estado de no yo o anatta, que es una forma de conciencia en la que la distinción entre el yo y el mundo exterior se desvanece. Aunque el ego es una parte de nuestra experiencia humana, el Zen nos enseña que no estamos limitados por nuestra identidad personal y que podemos experimentar estados de conciencia que van más allá del ego. Para este tema entrevistamos al maestro Zen Denko Meza, quien dirige la comunidad budista Zen Luz del Dharma en las Islas Canarias. El maestro Denko Meza comenzó a estudiar y practicar el budismo Zen en 1989. Tras completar satisfactoriamente su formación en el año 2005, es reconocido como maestro Zen, recibiendo posteriormente, en diciembre de 2023, una segunda transmisión del Dharma Shiho a través de Eric Romeluer y un dojo perteneciente al linaje de la escuela Soto. Denko Meza es licenciado en Filología Hispánica por la ULL y catedrático de Lengua Castellana y Literatura. Ha publicado varios libros sobre budismo e interioridad, tales como Quietud, el viejo arte de darse cuenta, Zen, aroma eterno, Entrega y confianza, la mirada interior, y la última obra escrita por él que nos trae esta entrevista del día de hoy, que se llama Quimeras del Ego. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, enriquecedor espiritualmente. Tenemos desde las Islas Canarias al maestro Zen Denko Meza. Bienvenido, maestro, al Séptimo Laberinto. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis, y a las personas que nos siguen. Me estaba quedando con esas primeras palabras de Luis que hablaba de la temperatura. Aquí en Tenerife hoy está en un ambiente primaveral muy cálido, muy agradable. Así que lo que es adentro es afuera. Así es. Esperamos que esa temperatura interior nos permita compartir lo que hoy tenemos entre manos. Claro que sí. Gracias, maestro. Yo quiero comenzar por lo primero. ¿Cómo define el Zen la naturaleza del ego? Estamos viviendo en un mundo, el mundo actual, que está lleno de estímulos que fortalecen el ego, lo cual desde el punto de vista no solamente desde el Zen, sino de muchas religiones, creo que no contribuye a mejorar la espiritualidad del ser humano. Pero ¿cómo es la visión particular del Zen sobre la naturaleza del ego? Quizá podríamos empezar, Eduardo y Luis, dando a conocer que el Zen es una de las grandes ramas de ese camino íntimo, ese camino del corazón, iniciado por un ser humano llamado Siddhartha Gautama, ¿verdad? Es importante para contextualizar, porque el Zen viene de ahí, ¿no? de esa mirada, de la mirada tranquila e introspectiva en la que uno, a través de la meditación, aborda la pregunta tan clásica, ¿verdad?, en la historia de la humanidad: ¿quién soy yo? Y ahí nos encontraríamos entonces con lo que propone Eduardo de cómo definir esa entelequia, ¿no?, que desarrollo a lo largo de todo el libro Quimeras del Ego, que en Cairo muy acertadamente sugirieron quitar el artículo las, ¿no?, como para ir más a lo esencial, ¿no? Entonces, podríamos decir que en el budismo, como camino de autoconocimiento, el ego es definido
como un recurso de aprendizaje. Es decir, se nos presenta como un compendio, un conjunto de creencias que el sujeto tiene muy arraigadas en su psiquismo, es decir, todo tipo de programas y de ideas que tanto nos limitan y no nos permiten fluir desde la verdad de lo que somos, que podría ser lo que definiríamos como el ser, ¿verdad? Al que también le dedico capítulos en el libro. Por lo tanto, como dice Eduardo, en la sociedad especialmente en la que estamos viviendo, tan acelerada, tan loca y tan que nos hace vivir fuera de ese contacto con lo íntimo, el ego nos tiene realmente atrapados. Es como si fuera un velo, ¿no? Lo dicen grandes místicos, cualquier tradición espiritual o contemplativa habla de que esa repetición constante de creencias y programas limitantes, si realmente no les prestamos atención, hace que se convierta la vida en un esfuerzo exagerado, perdemos energía, perdemos tono y estamos ausentes de presencia. Esto es lo primero que me sugiere esa pregunta, Eduardo. Sí, realmente es un honor tenerlo acá y sobre todo en una disciplina como esta de la cual yo soy un gran admirador y un gran lector y además un gran creyente de todo esto. Ahora, yo me encuentro en un momento en que eh, siento que hay que diferenciar o que tengo que diferenciar entre el ego y la mente. O sea, eso es un mismo concepto. O que tengo que, o son distintos, porque a veces cuando uno se pone a meditar, pues esa hiperideación, eh, esa cosa tan terrible que es que uno no pueda concentrarse y dejar que la mente fluya, yo lo puedo considerar como el ego, que es la gran traba para uno vaciar la mente y poder seguir además con la vida real. Es una buena apreciación, Luis. El honor es compartido, ¿verdad? Que muchas gracias por la invitación. Es un programa muy serio, como me hicieron llegar en su momento, ¿no? Y la verdad es que los conocí y vaya mi gratitud por delante también. Es interesante lo que dices, Luis. ¿Qué pasa? Que nosotros directamente asociamos el ego con la mente. Yo lo puedo considerar como Pero claro, o sea, por ejemplo, una imagen como sugerencia también para poder comprender de lo que estamos hablando. Porque una cosa es comprender, que es a donde te lleva el Zen como camino de esa intimidad, y otra cosa es entender en la que todo es tamizado por los programas de la mente, ¿no? Y la imagen es la siguiente. La mente podría ser como el sirviente de un reino, ¿no? que se ha puesto la corona del rey, que sería el ser, o del corazón, ¿no? O sea, la esencia de lo que verdaderamente somos, que eso no tiene definición a través solo de la mente, ¿no? Entonces, las vías contemplativas tratan de traspasar esa mente idealizada, esa mente con la que estamos identificados, pero claro, mente es emoción, mente es cuerpo, mente es espíritu, la totalidad de la persona podría ser ese constructo al que llamamos ego. Decía que finalmente lo que entendemos por ego, como ese constructo limitado, habría que abrir la mirada, Luis, y no solo detenernos en la mente. Porque en Quimeras del Ego sí que hago toda una radiografía sobre lo que son no solamente los procesos mentales, sino también los emocionales o todo lo que significa el lenguaje del cuerpo. Eso es lo que realmente aborda el budismo Zen concretamente, como el estudio de la mente con mayúscula, pero no solamente a nivel, digamos, neurofisiológico o cerebral, sino, por ejemplo, cuando tú te sientas a meditar, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué información te traen esas sensaciones? Si tú rastreas a través de ellas, tras ellas viene una emoción y tras ellas un pensamiento. Esa es toda la mente de la que apuntaba Luis, ¿no? Por eso la mirada
es amplia con respecto a lo que es el ego, ¿no? De hecho, el ego como personaje, que es como yo también lo defino, como esa máscara, ¿verdad?, con la que estamos tan pegados, eh, el corazón, un estado más amplio de la existencia, integra lo que es, digamos, el ego de nuestra cotidianidad. Una personalidad, una forma de ser, un carácter, pero sano, no tan limitado por una mente tan estrecha, ¿no? Que nadie nos aprendió a mirar con amabilidad, con ternura, con dulzura, ¿no? Maestro, cuál es el papel del ego en el sufrimiento humano desde la visión Zen, desde la filosofía Zen? Mm, Eso me hace volver de nuevo la mirada a Siddhartha, Eduardo. Siddhartha, el Buda, ¿verdad? El Buda significa, es un epíteto, es un adjetivo que se le aplica a una persona en un estado de atención considerable. O digamos, Iluminación. sí, la iluminación es un proceso, no un estado definitivo, que eso también es interesante. Ah, qué bueno. Muy interesante, ¿no? Porque ¿ves? La mente nos lleva, la mente condicionada nos lleva a creer, ¿no? Que fue una palabra que también utilizó Luis, y dice, yo soy un buen creyente. Bueno, cuidado con las creencias, ¿no? Porque si al final no las llevamos realmente a una experiencia transformadora, también nos pueden limitar, ¿no? Eh, la palabra Buda, que significa un ser humano con la plenitud de la conciencia abierta, empática, consciente, ¿no? De ahí el subtítulo también de Quimeras, desvelando la conciencia. Ese es un gran potencial que tenemos todos. Vale. Pues el Buda, volviendo a tu pregunta, Eduardo, se dio cuenta de que a través de la meditación, de la atención consciente, se dio cuenta de que el ego como constructo y como entelequia, ¿no? Eh, funciona o existe a través de crear dolor innecesario en el sujeto. Es lo que se llama sufrimiento. O sea, el ser humano sufre por una falta de presencia, por una falta de atención. Y ese es el gran despertar de Siddhartha, y desde hace 2600 años, distintas tradiciones contemplativas, incluso distintas ramas del budismo, entre las que está el Zen, muestran a los seres humanos la capacidad de desidentificarnos de ese ego que se alimenta a través de la distorsión de la mirada. Esa es la clave, Eduardo. Esa es la clave. Es decir, se alimenta a base de hurgar en nuestros dolores y heridas que evidentemente vamos a tener, porque la vida es también a veces grises oscuros, y no son tan importantes esos grises oscuros o claros celestes como si lo es tu actitud ante esos hechos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. O sea, soltar esa fijación a través de la cual se mueve el ego cotidianamente. Me refiero al apego. O sea, el apego en el ser humano es la causa de cualquier tipo de enfermedad. Y de eso vive el ego. Excelente, excelente. Ahora, en un mundo tan complicado como el que vivimos, con tanta tecnología, con tantos pareceres, tantas reacciones políticas, económicas, guerras, hambre, todo eso, ¿cómo hacemos nosotros para desidentificarnos del ego? Porque algo no nos puede tocar, algo nos puede pegar. Por supuesto, o sea, lo primero es darnos cuenta de que estamos en el siglo en el que vivimos, hay que abrir bien los ojos, contextualizar el sistema político, económico, educativo. Yo soy profesor de bachillerato, o sea, de hecho, esta mañana vengo de hablar con los chicos y las chicas de lo que nos toca, preparándolos para el bachillerato, que aprendan a respirar, sus nervios, en fin. Aprender a contextualizar, digamos, todo ese ego sano dentro del mundo cotidiano que te está presentando la vida a cada instante. ¿Cómo se hace eso, Luis? A base de meditar. Es decir, meditar es darte cuenta.
es desarrollar el poder de la atención. O sea, donde tú pones la atención, ahí va la energía. ¿Qué pasa? Que si tú meditas a diario, ¿no? Vas creando un hábito en tu vida, un hábito saludable, de tranquilidad, de respiración con calma y ver que las cosas se mueven a la velocidad que se mueven, tú, es como si me echara hacia acá, ¿no? Tú tomas una distancia del programa que ahora mismo estamos creando y que está saliendo en todo el planeta que nos quiera ver, y yo desde aquí puedo tomar una perspectiva para relacionarme mejor con lo que se está presentando ante mí. Si yo estoy muy pegado a la cámara, ni lo voy a ver. Y si estoy allá, tampoco lo veo. Es decir, la clave está en encontrar el eje, el centramiento corporal, emocional, mental y espiritual, y desde ahí, por supuesto, te predispone para participar en el mundo. ¿Qué es lo que surge en un meditador que está atento, una meditadora que está en estado de presencia? Lo que se denomina el discernimiento, que es una profunda certeza y una claridad cognitiva tan evidente que uno entonces toma decisiones con respecto a los planteamientos políticos, económicos, sanitarios o educativos. Es decir, deberíamos meditar todos mucho más para que nuestra relación con la cotidianidad sea una fortaleza desde el respeto de lo que somos, esa tolerancia, ese bienestar, incluso cuando hay que confrontar, que se haga con un corazón sensible, con amabilidad, pero no dejarte llevar, ¿no? Por esos demonios o esas dolencias a las que nos tiene acostumbrado el ego. Entonces, Maestro, esa toma de distancia, perdón, Eduardo, perdón, eh, para mí es muy importante. maestro, volviendo al tema, al título del libro, Quimeras del Ego, bueno, la palabra quimera yo la entiendo como algo imaginario que lo damos por real, pero Mm. pareciera que cuando uno dice quimeras del ego son como dos niveles de quimera. El ego en sí es una quimera, pero también el ego en sí es una fábrica de quimeras. Entonces, ¿cómo manejamos esa dinámica del ego como quimera y el ego como fábrica de quimeras cuando uno de los principales problemas, creo, que es imaginar el ego como algo real, como una quimera, ¿no? No hay, para muchas personas, es difícil, inclusive me incluyo, disolver, como lo preguntaba hace un rato Luis y usted lo contestaba, ese concepto del ego. ¿Cómo se da esa dinámica de quimera del ego y fábrica de quimeras? Eh, en el libro quise empezar, si no me equivoco que lo tengo aquí, quise empezar definiendo eso, Eduardo. De hecho, hago un análisis también antropológico y filológico a lo que es la palabra quimera, ¿no? Sí, el capítulo 1, ¿no? Las quimeras y la oscuridad de la ilusión, que es a la que usted está apuntando directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra quimera la relaciono con la ilusión del perceptor. Y ojo al dato con la ley de la percepción, según la cual lo que se observa siempre depende del punto de vista de la persona que lo está mirando. Esto es una ley universal. Por ejemplo, este programa va a tener una interpretación diferente en cada uno de nosotros, incluso los oyentes, los televidentes. Esa es la ley del perceptor. ¿Qué pasa? Que en el budismo se habla de la red de Maya, que también es un concepto que utilizo en el libro. Tiene que ver con esa quimera, esa cantidad de constructos ficticios, ilusorios, a los que estamos adheridos de manera inconsciente, tanto los contenidos generados por la mente como la actividad de la propia mente. ¿Qué es lo que ofrece el budismo como camino de contemplación? Que puedes realmente observar, y esto es un verbo que hay que subrayar, observar cómo desde esa distancia de la que hablaba antes, puedes realmente observar cómo se está produciendo esa ilusión, esa adherencia, esa ficción, Eduardo. Y claro,
Es que es interesante porque observar significa tú te abres a recibir información, no generas más información. Por eso es la quietud contemplativa es tan importante en el arte de la meditación. Tú te sientas, respiras y te abres a través de la observación a recibir información de esa quimera construida y las ilusiones que se generan a través de ella, que es donde estás apuntando, ¿no? ¿Qué pasa? Que a través de esa observación resulta que te das cuenta, digamos, de qué programas a través de ese constructo tuyo, psicológico, mental, emocional y corporal, merece la pena atender y cuáles merece la pena decir, abro y que la vida fluya con él. Esa es la participación consciente de lo que significa el ego como quimera y las propias ilusiones quiméricas que genera esa entelequia. Entonces, quedarnos sobre todo con la frase de la quimera se refiere a la ilusión del perceptor. Es decir, un iluso, una persona ilusa, sufre por falta de sabiduría. Pero todos somos sabios, todos estamos realmente despiertos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no desarrollamos conscientemente la gran fortaleza que nos da la vida a cada instante, que es el poder de la atención. Y eso se enseña. Eso se enseña y se practica. Porque si no, no hemos comprendido nada. Hemos alimentado una entelequia en la que el ego se hace saber a sí mismo, uy, yo soy bastante espiritual, yo soy budista, como si esto fuera una etiqueta. O sea, el ego funciona a base de etiquetas. El ser no las necesita, porque se funde con la totalidad de lo contemplado. O sea, se desidentifica de esa ilusión perceptiva. No Qué sé bueno. si expliqué la... Completamente Sí, claro. completamente claro. Maestro, eh, ¿cuál es, cuál es la relación entre la meditación y la expansión de la mente? Eh, hay una relación absoluta, ¿no? O sea, meditar es la expresión de esa expansión de la conciencia, Luis. Y hay que entenderlo así. Es la gran facultad que te brindan cualquier tradición religiosa, filosófica, contemplativa, como cada cual la quiera entender. Realmente no es una técnica, no es una técnica, es realmente una capacidad, una fortaleza que utiliza como principal soporte la atención. Es que esto hay que definirlo bien. Entonces, esa capacidad es universal. Todos podemos meditar. Todos podemos desarrollar el poder de darte cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos comprender qué significa realmente meditar. Y es fortalecer esa expresión natural de lo que verdaderamente somos. Y no somos la quimera del ego. No somos eso. Maestro, hay un concepto en el Zen, que es el del Satori. Esa, bueno, perdone si le doy la acepción errada, ¿no? Es como un despertar espiritual, una iluminación, pero eh, en ese despertar pues ocurriría una disolución de esas barreras del ego. Pero yo me pregunto, en la búsqueda del Satori, en la búsqueda de la iluminación, también hay un trabajo que está realizando ahí el ego, ¿no? Porque ya cuando se plantea alcanzar un objetivo, por muy altruista que sea, como es el del Satori, ya el ego ahí está trabajando, ¿no? Está haciendo su parte negativa. ¿Cómo desde el punto de vista Zen uno puede acallar o limitar o amurallar el ego para que no se convierta en sí mismo en un obstáculo para alcanzar el Satori? La palabra Satori es una palabra japonesa que significa
por ejemplo, si utilizar una palabra anglosajona sería insight, ¿no? O sea, Ok. pequeños despertar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es pequeño y qué es grande? O sea, puede ser un pequeño despertar, ¿no? O sea, una chispa, ¡fua!, hace arder el universo entero, ¿no? Entonces, los conceptos grandes o pequeños realmente van a ir desapareciendo con esa expansión de la conciencia de la que hablaba Luis de manera acertada de lo que es meditar. Porque se trata de ir poco a poco, teniendo una mayor amplitud de la mirada, sin olvidar que los pies los tenemos en el suelo y que al sentarnos nos pueden aparecer distintos tipos de dolencias, ¿vale? Entonces, muchos satori juntos, Eduardo, quizás nos llevarían a esa interpretación que hice antes libremente, lo que yo interpreto como despertar, como estar iluminado. O sea, no es una meta finalista, ¿no? Tú te sientas a meditar para expresar todo el tiempo la capacidad de estar en el presente, que es el único momento que hay, en el que se incluye el pasado y el futuro. A veces estamos más en Satori, Eduardo, y a veces estamos nublados que ni te cuento, que ni Satori ni nada, ¿no? Porque el ego hace de la suya y trata de contraerte a base de chincharte con diferentes dolores, ¿vale? Eso que tú acabas de comentar, y perdona que te tutee, que me salió así, ¿no? No, pues, es que si no me tutea, me ofende. El ego es el que se ofende, Eduardo. El ego se ofende. Vale. Es interesante porque muchas personas cuando sienten una vocación, ahí viene la palabra latina vocare, que es una llamada del corazón, ¿no? Un anhelo espiritual, todos los seres humanos compartimos el anhelo de sentirnos bien. Claro, todos estamos llamados a meditar. El por qué no lo hacemos uno y otro sí, bueno, depende de la ley del perceptor. Cada uno tiene la libertad y la responsabilidad de ir hacia esos satori o seguir despistado y que la vida le vaya pasando por encima, de verdad, ¿no? Y es muy curioso porque, y muy bonito, muy entrañable, porque cuando las personas se acercan a los centros de meditación, hacen un retiro y tienen esa expansión natural de la conciencia de la que apuntaba Luis, vienen y me preguntan justo eso. Oiga, maestro, ¿no será que el ego me está realmente manipulando y es mi voluntad egótica la que me hace ser más espiritual? Ahora yo quiero ser budista y tal. Uf, qué impresionante, ¿no? El ego es un manipulador por excelencia. A ese hay que simplemente que observarlo y dejar de darle el sentido que él cree tener. O sea, para nada, o sea, todos estamos llamados a sentirnos realmente bien y a expresarnos desde la verdad de lo que somos. Y ese es un proceso de darte cuenta de que hay veces de que el personaje se te cuela, que es esa máscara, ¿no? Entonces, eh, no hay que prestarle atención a ese, Eduardo, sino dejarlo partir porque no, realmente no nos representa. Esa llamada interior tan íntima, tan pura, ¿no? Ese deseo puro, todas las tradiciones espirituales hablan de eso. Y ese es el foco, ¿eh? O sea, yo me siento a meditar para, o sea, para, lo que pasa es que se para, es curioso, porque es como tú enfocas pero sueltas. No te Vale, pones a generar el Satori, sino vale. que si viene bien y si no, pues ya vendrá. Pero ganaste hace rato. Ganaste desde el momento que te sentaste a soltar el control. Entonces ahí el ego No opera. no opera, no opera. Es poco operativo, sí, sí. Ahora, usted acaba de decir una cosa bien interesante que es el ego viene, va o el ego está siempre presente. Ahora, ¿cómo librarnos de ese desafío? Porque es un desafío para el desafío de liberarnos de esas garras. ¿Cómo podemos hacer? Con mucha dulzura, Luis, con mucha amabilidad. La, por mi experiencia también a lo largo de los años meditando, ¿no? Eh, el ego funciona a base de rigidez, a base de imposiciones, a base de limitantes, a base de fijaciones. La meditación es el arte de la dulzura, el arte de la amabilidad. Recientemente acabamos de celebrar un retiro de primavera aquí, en uno de los lugares más bonitos del Valle de la Orotava, en el norte de Tenerife.
bajo el auspicio del padre Tagle, que está precioso, y les hablaba de una figura entrañable para la historia de la humanidad, que es Miguel Ángel, el arquitecto, el escultor, el pintor, en fin, un hombre iluminado, ¿no? Que le preguntaron que cómo había podido él hacer esa pedazo de escultura del Miguel Ángel, por ejemplo, del David, ¿no? Y el hombre muy sabio, porque un sabio es una persona que está atenta, ¿no? Que comprende, y dice, simplemente me limité a acariciar lo que sobraba, no a quitarlo, no a forzarlo, sino simplemente como un buen artesano de la conciencia, poquito a poco, inspiración a aspiración, cada uno con sus herramientas, dejar partir lo sobrante. Y entonces emerge lo natural que hay en eso que estás contemplando. Eso es meditar, contemplar sin manipular. Y eso te lleva al Satori, del que hablaba Eduardo, ese te lleva realmente a la liberación de la quimera, te hace realmente constatar la realización de nuestra auténtica naturaleza. Y claro, cuando tú ves eso, se disuelven todas las fronteras. O sea, el ego deja de existir como esa entelequia limitante y da paso a un estado de fusión o de comunión, de ahí las palabras comunidades, por ejemplo la que yo dirijo, comunidad budista, tal, una comunidad, una comunión de almas, de seres. Esa es la vibración a la que estamos todos llamados. Ese es el enfoque. Desde el punto de vista de el nacimiento del ser humano, su existencia en esta etapa evolutiva, uno se pregunta, y la ciencia ha tratado de dar unas respuestas, pero por supuesto siempre insuficiente. Las religiones han tratado de dar otras respuestas, pero a veces no completamente satisfactorias. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana desde el punto de vista de las batallas que tiene que llevar a cabo o enfrentar contra su ego o contra el ego para tratar no solamente de mejorar internamente, sino mejorar el mundo, aunque suene muy idealista? Y eso quiero unirlo con dos preguntas más. Una, el papel de la compasión en toda esta dinámica, y específicamente de su libro, usted presenta en el libro el desarrollo de unos ejes, en particular la meditación, la atención, la experiencia y la presencia para ayudarnos a disolver esa quimera del ego. Si pudiera hacerme o hacernos algunos comentarios sobre estos tres temas. La, la primera, Eduardo, claro, estaba escuchando atentamente la exposición de la pregunta, ¿no? No sé si fuiste consciente de utilizar la palabra batalla. Sí, y cuando la dije se me prendió una alerta, ¿no? Se me prendió una alerta roja y dije, no he debido utilizar esa Ah, palabra porque no conviene a toda esta dinámica. venga, genial, genial. Nos sirve mucho, nos sirve mucho, ¿no? Porque ahí está todo el sistema de creencias limitantes de las que hablaba antes, de nuestra, por ejemplo, cultura occidental que viene de una tradición, mm, digamos, histórica, ¿no? Bastante castigadora. Entonces, claro, toda esa herencia filogenética de siglos y siglos todavía la tenemos en nuestro psiquismo, ¿no? Y bueno, basta que uno abra los ojos y dice, "Wow, qué desastre, ¿no? Qué desastre de vida estamos construyendo, ¿no? Ahora mismo, a principios del siglo XXI". Y tú dices, ¿en serio? ¿Y si, de nuevo, hago el mismo movimiento que hago? ¿Y si ralentizamos la mirada? ¿Y si tomamos un poco de perspectiva ante lo que se está presentando? ¿En qué sentido, Eduardo? Pues absolutamente todo lo que aparece ante nosotros, palabras, pensamientos o actos, es lo que en el budismo se llama karma, ¿no? Si no genera un residuo, ¿vale? Significa que hay una transmutación. Es decir,
incluso la palabra batalla que se nos ha colado ahora en el discurso, es bien recibida por el ser que medita, que se abre a observar qué hay a través de ella. Es lo que estoy haciendo yo ahora con un ejercicio para mostrarte cómo funciona el arte de la meditación. Es decir, digo, uy, qué interesante la palabra que ha empleado Eduardo, batalla. Bueno, ¿qué aporta el budismo ante la existencia, la enfermedad, la degeneración del cuerpo físico y la muerte al final del sujeto? Esto no es una batalla, al contrario, será un disfrute. Vamos a no generar a través del ego manipulador más violencia, ¿vale? Es lo que en el budismo se llama ahimsa. Es decir, ¿cómo podemos acceder a un estado de paz, de tranquilidad profunda, de quietud dinámica, ¿no? Sin perder el centramiento? Y ahí es donde viene la gran aportación de la meditación, ¿vale? Entonces, no es una cuestión de luchar, no echemos más leña al fuego de lo que ya está ardiendo. Tomemos conciencia de que se ha presentado conceptualmente la expresión de batalla y decimos, no, Alerta. renuncia a luchar más. Al contrario, a través de la compasión, que es la palabra que tú has empleado, vamos a ver, la compasión es una emoción sublime en el budismo. No son 4 técnicas para aplicar en el supermercado, en el colegio, no. La compasión es una profunda sabiduría interna que nace en el sujeto a través de un estado de presencia, en la que es capaz de sentir. Sentir significa comprender el sufrimiento del otro y del mío mismo y intuir que ante ese hecho, palabra, situación, ese estado de presencia va a presentar una serie de actos, palabras o situaciones para que se pueda disolver ese sufrimiento. Pero esa disolución del sufrimiento solo la puede hacer cada cual. Entonces, esa compasión, esa mirada tierna, esa mirada comprensiva de quién soy verdaderamente, es decir, no soy un ser que lucha, soy un ser en el esplendor de la vida, en la madurez de la vida, en la juventud de la vida, en la infancia de la vida, en la vejez de la vida. Da igual, o sea, da igual cualquier episodio en el que queramos detener la atención. Siempre está el poder prestarle suma presencia a lo que se está presentando. Por eso en el libro, y te agradezco que lo hayas comentado, sí que fundamento ese despertar de la conciencia, ese desvelar la conciencia a través de 4 grandes ejes a los que le dedico diferentes apartados. Por un lado está realmente lo que significa meditar, porque también por mi experiencia mucha gente no sabe lo que es eso. Luego está, claro, o sea, la definición, la explicación, la conceptualización, la comprensión de lo que es la atención, ¿no? Que para mí hay un equilibrio enorme entre 2 grandes ejes en el meditador, que es poder focalizar y poder abrir al mismo tiempo. Porque si solo focalizas, te vas a dormir, te vas a relajar demasiado. Y si abres demasiado, te vas a dispersar, porque no tienes un eje. La clave está en ese equilibrio, ese centramiento al que hablaba. Cuando una persona realmente comprende la fortaleza de la atención, se convierte en un gran meditador. Y a través de ahí, eso lleva a una experiencia cognitiva del despertar del que hemos hablado en el programa. O sea, es así, pero es de perogrullo. O sea, si usted fortalece la atención, evidentemente se convierte en un desarrollador de esa capacidad innata de ver con claridad, sería meditar, y eso es una experiencia lúcida, que luego te va a acompañar en la vida cotidiana, que es la típica pregunta que me hacen. Oiga, maestro, muy bien, y ahora después de esos ratos de silencio y de profunda quietud, ¿cómo hago para? Oiga, hay que empezar otra vez, para volver a definirle que la meditación es un estado procesal de ver sin manipular. O sea, el ego se queda en crisis, dice, anda, que ya no puedo hacer las cosas como yo quiero que salgan. Ah, oiga, amigo, es que eso se llama expectativa. A mayor expectativa, mayor garantía de sufrimiento. Se va a cabrear.
se va a enfadar porque las cosas no funcionan como yo, ego, quiero que funcionen. No, hay una cosa que se llama impermanencia, o sea, todo, como decíamos al principio cuando nos saludamos, dice Eduardo, hola Eduardo, maestro, buenas tardes, dice, todo va y todo viene, fueron tus primeras palabras. Digo, anda, qué bien, bendita impermanencia, qué rico, que todo está fluyendo. Entonces, para una meditadora y un meditador, eso es un regalo, poder fluir abriéndote a través de la presencia y a través de ese cultivo de la atención, hace que la vida sea un homenaje, no una batalla. Eh, Maestro, quería preguntarle sobre la importancia de la humildad y de la rendición en el camino espiritual Zen. La humildad tiene mucho que ver con con el respeto. Con el respeto, Luis, por ti mismo, por la conexión auténtica y honesta, porque tú en verdad eres. Y ese quien tú en verdad eres es un desvelamiento del ser, o sea, un ir quitando esas capas a las que hemos estado tan adheridos y sometidos durante mucho tiempo de nuestra biografía. Cuando tú conectas realmente con ese corazón sensible, que es universal, evidentemente la humildad está ahí, porque el ego necesita creerse superior o necesita sentirse comparado con otro, se minusvalora, se nos pone chulo, en fin, es un artilugio de la mente inconsciente que se la sabe toda. Eso poco a poco va partiendo. A medida que uno va meditando, de verdad que se produce una transformación cognitiva en el sujeto. Sus palabras, sus actos, su rostro, su manera de ser cada vez es más amable, cada vez más compasiva, que decía Eduardo. Compasiva en el sentido profundo de estar en un estado óptimo de conciencia, que es a donde estamos todos llamados. Pero cuanto más te abres, más humilde te sientes. Es decir, más cercano a reconocer al otro tal y como es, más allá de tus preferencias y antipatías. Ese es el respeto, Luis. Y parte por ti, parte por ti. Tú no puedes salir a la calle si realmente no haces un acto profundo de amor y de reconocimiento por quien tú eres. ¿Sabes? La humildad en toda la grandeza de lo que somos. Eso es a lo que te invita la meditación, a dejar partir ese personaje, ¿no? Del que también hablo en Quimeras del Ego. O sea, no somos el personaje. O sea, la mente, de la que hablabas tú al principio, Luis, o sea, la mente es un instrumento al servicio del corazón, no al revés, no al revés, es un instrumento, es un instrumento. O sea, y por la mente va, por ejemplo, el lenguaje de las emociones, al que le dedico también páginas en el libro. O sea, estamos, parece que somos analfabetos a nivel emocional, con todo lo que implica eso. O sea, tú te sientas y el cuerpo a nivel sensorial te está hablando de qué emociones y qué pensamientos te tienen somatizado. Entonces, permitirte fluir desde esa humildad, desde esa ternura, desde esa dulzura, es muy importante. Porque cuanto más humilde, hay otra palabra a la que le doy importancia en este arte contemplativo, es la consistencia. O sea, cuando nos veamos, ojalá que nos veamos algún día, el abrazo será físico, sonoro. Entonces, en la humildad, ¿no? Hay una fusión de almas, ¿no? De cuerpos, de reconocimiento. Entonces, es la palabra consistencia. No hay nada ni nadie que te pueda tumbar, porque eres tan humilde, o sea, estás tan desnudo, que, bueno, resulta que eres un pedazo de montaña majestuosa, bella en su estado de presencia. Y eso no le pertenece al ámbito del ego, le pertenece realmente a la realización del ser, ¿no? Que son los últimos capítulos a los que también dedico el libro. A tener esa experiencia, que es la que también apuntaba Eduardo, ¿sabes? Si esta expansión de la conciencia de la que estamos hablando en el programa realmente no tiene una repercusión en mi vida cotidiana, conmigo, con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo, con la sociedad, uff, esto no funciona. Habrá que llamar al maestro, pedir cita previa y decir, oiga,
yo siento que la cosa no va a, vamos a revisar, ¿no? Cómo va ese andamiaje, ¿verdad? Porque igual el constructo está alimentando al personaje en lugar de fortalecer a esa humildad del corazón de la que hablan. Maestro, a veces yo me lo percibo y así lo he leído que el lenguaje cotidiano se convierte muchas veces en una limitación para entender y profundizar en estos temas y sobre todo en lo que tiene que ver con el ser. Y por eso es que el Zen utiliza mucho los koan a veces, ¿no? Y como una manera de desvincular todo lo que son las conceptualizaciones que se originan de nuestro lenguaje habitual, que muchas veces lo que nos hacen es generar confusión. Y me pregunto entonces, por lo menos, cómo se aborda esta dualidad entre el ego y la auténtica naturaleza del ser. Pero cuando yo ya me refiero a auténtica naturaleza del ser, ya yo le estoy metiendo la carga de ego también. Al yo hablar naturaleza del ser, ya uno lo conceptualiza como con su carga de ego. También cómo desvincular de todos estos temas las limitaciones o las confusiones que genera el lenguaje mediante simplemente una meditación contemplativa que evite este tipo de contaminaciones. Y también quería preguntarle sobre una persona que nos está escuchando, cómo puede mejorar su vida en el momento en que trata de meditar, de cumplir de alguna manera con estos cuatro ejes que usted señala en su libro Mm. y interesarse por estos temas. ¿Cómo mejora la vida de las personas? Vale, voy por partes, Eduardo, si te parece, ¿vale? Sí, Eh, por un lado, me parece muy interesante el planteamiento, porque nosotros somos seres, mm, necesitamos la palabra adecuada, la palabra justa, la palabra precisa. Necesitamos expresar lo que estamos experimentando. No, cuidado con que aquí en nuestro idioma castellano dice, cuidado no se te vaya a ir el santo al cielo, ¿verdad? Es decir, cuidado con volarnos y llegar a un supuesto lenguaje de la trascendencia en la que las palabras no sirven para nada. Entonces yo te digo, oiga, las necesitamos para compartir, ¿no? Comunicar es compartir, compartir la experiencia. Por lo tanto, necesitamos verbalizarla, necesitamos conceptualizarla, necesitamos adjetivarla. O sea, te lo digo como filólogo. ¿Qué pasa? Que a través del arte de la meditación, cada vez estás más cercano a que la palabra sea la, vamos a decir, adecuada, para no decir correcta, ¿no? Que parece como muy, muy moralista, ¿no? No, es una palabra desnuda, directa, clara, sencilla, elegante, sobria, te va saliendo. Y a lo largo de los años, tu lenguaje, esa necesidad comunicativa, va mejorando. Pero no la separemos, no la separemos. O sea, de hecho, me animaría a utilizarla otra vez como un recurso de aprendizaje, porque a través de las palabras podemos observar los contenidos de nuestra mente, que es nuestro gran baluarte para darnos cuenta de que sí y que no. Así que cuidado también con las ideas que nos hacemos de ese lenguaje, por ejemplo, de la tradición Zen, vacía de conceptos, ¿no? O el koan al que tú hablabas, ¿no? Dices, bueno, ¿y eso qué es el koan? ¿No? Ah, es que resulta que es un acertijo que no tiene respuesta. Wow. Y nos metemos una volada, no, oiga, que me están doliendo las rodillas. Ah, muy bien. ¿Y por qué? ¿O para qué? Bueno, entonces, jugar también con esas preguntas, con esa semántica del lenguaje que se presenta delante de nosotros. Así que atender a las palabras de manera coherente. justa, coherente. Justa. Muy bien. Y eso cada uno lo tiene que ir aprendiendo a expresar. Y luego, con respecto a la persona que pide, ¿no? Cómo incorporar estos cuatro ejes que aparecen en el libro, es simple. Hay que practicar. La práctica lo único que requiere es práctica. Y, ¿ves? Conjunción copulativa o que añade, los resultados vienen con la práctica, Claro. no cuando el ego quiere.
¿vale? Entonces, soltemos, digamos, el control, pero sin embargo, conduzco yo. O sea, ese yo, con mayúscula, sería el ser, al servicio de la observación y la experiencia. Y va viniendo, o sea, la respuesta para esa mejora de vida, que decía la persona que te ha escrito o ha contactado, va viniendo. Paciencia, respirar, despacio, con calma. La transformación es gradual, no se toma una pastilla Matrix y dice ¡guau! ¡Flop! Illuminati. Oiga, y después, pues bien, entendiéndolo como un proceso. Maestro, perdone que utilice esta brillante y nunca la voy a olvidar esta conversación que tenemos con usted porque es realmente excelente, muy agradable. Y perdone, Eduardo, que utilice este momento para hacer una consulta. Yo soy meditador desde hace muchos años y antes de venirme a Estados Unidos, pues la había paralizado, pero llegó un momento en que me sentí que algo faltaba y me volví otra vez. Yo meditaba 2 veces diarias, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pero comencé a despertarme a las 2:30, 3 de la mañana. Como que si nunca hubiese, como que si, bueno, me desperté como ya dormí las horas necesarias que me pide mi cuerpo y la estoy utilizando para meditar. Me despierto a esa hora, a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana me vuelvo a acostar y me quedo rendido plácidamente. En la mañana cuando me levanto con una extraña felicidad en todo caso, con unas ganas de... Esa, lo que estoy haciendo es bien. ¿Tú qué sientes, Luis? Me siento muy bien. Eso es lo que hay que atender. Es que es muy sencillo, que parece que nos complicamos. Mira, estaba anotando rápido, porque hay una palabra que quizá no ha salido hoy en la conversación y es muy relevante. Y es, eh, atendamos aquello que realmente necesitamos. Y eso lo sabe cada uno. Si a ti, Luis, por ejemplo, todo tu cuerpo, toda tu existencia, todas tus condiciones laborales, físicas, lo que sea, tu cuerpo, ¿no? Te dice, oh, las 3:30 de la mañana es el mejor momento para mí. Bueno, ya lo estás atendiendo. Pues claro que sí. Es que eso no se puede renunciar, porque es una condición muy favorable en ti para que se genere ese estado anhelado de presencia. Por lo tanto, es muy importante que cada uno de nosotros empecemos a atender qué es aquello que realmente necesitamos y darnos cuenta de que hay cosas que realmente no nos complementan tanto. Pues si a ti te vienen bien esas condiciones, síguelas cuidando, claro que sí. Entonces, lo que a ti te va bien, a Eduardo a lo mejor le va a faltar. O sea, pues yo me levanto, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana. A las 3:30 seguro que tendría yo un problema, ¿no? Entonces, como que cada uno debe encontrar esa periodicidad de la práctica, ese tono, ese encaje y fluir a través de esa práctica, ¿no? Es cierto que crear un hábito requiere su tiempo y su paciencia, un poco la respuesta que le decía a Luis, ¿no? Y luego te vas encajando y valorando cuáles son tus verdaderas necesidades. Así que, si va bien por ahí, Luis, esa es el sendero a seguir, claro que sí. Maestro, lamentablemente llegamos al final del programa, pero ha sido un verdadero placer y muy ilustrativo el conversar con usted. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó para ayudarnos a comprender un poco estos temas y bueno, esperamos contar con usted en el futuro. Un honor, maestro, es realmente un honor. Me siento muy feliz de haber estado conversando con usted. Sí, muy rico, por mi parte igual. La puerta queda abierta, o sea, no hay puertas en el océano, de verdad. Así que cuando quieran otro rato, charlamos de lo que tercia. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.